Los medios de comunicación son una de las herramientas más eficientes que existen para la interacción social de las personas. En el desarrollo de este trabajo nos concentraremos en la influencia de la televisión, puesto que es uno de los canales de mayor difusión y con el que más contacto se tiene por parte de los niños en la sociedad actual. Objetivo general: lograr establecer el impacto que tienen los medios de comunicación en el desarrollo del lenguaje en un niño de 5 años, a través de la manifestación del mismo en su entorno con los pares de su escuela. Objetivos específicos: identificar las etapas de adquisición del lenguaje con el fin de evidenciar cómo la edad de 5 años es una etapa fundamental para el desarrollo del mismo. Definir los principales tipos de influencia que ejercen los medios de comunicación en los niños de 5 años en el campo del lenguaje verbal y no verbal. Estamos aquí con el doctor Andrés Moreno, que trabaja en la Cruz Roja en la parte clínica, quien además también es especialista en docencia y amablemente nos ha concedido esta entrevista. Entonces queremos preguntarle, doctor, ¿qué opina acerca de la influencia de los medios de comunicación en el desarrollo del lenguaje de los niños de 5 años? Bueno, muchas gracias por tu entrevista y por la oportunidad de expresar esta opinión. Es importante entender que dentro del campo clínico todo parte de una premisa y es entender la base, el fundamento. La base en este momento es entender que el lenguaje nace como una necesidad, dependiendo de la teoría que se analice, pero esa necesidad de comunicarnos. Y precisamente el lenguaje es la manera, los símbolos, los signos, los anagramas, las argucias que tenemos que utilizar desde nuestra evolución, desde nuestra creación, desde niños, desde nuestro crecimiento, para intentar comunicarnos con otras personas de nuestra misma especie. Precisamente el lenguaje es lo que nos hace distintos, es nuestro rasgo distintivo frente a otras especies que, aunque también se comunican, no tienen un lenguaje tan elaborado ni tan detallado como el que nosotros tenemos. Precisamente esta complejidad es lo que hace que lograr al punto el desarrollo del lenguaje de un adulto requiera pasar por muchísimas etapas, entre las cuales se involucran desde nuestro desarrollo genético, nuestro desarrollo estructural, nuestro desarrollo afectivo y obviamente nuestro desarrollo intelectual para poder llevar a este ser humano a un lenguaje o a un método de comunicación socialmente aceptable. Cuando hablamos ya del caso del niño propiamente, debemos entender que el cerebro ha necesitado demasiado trabajo desde su nacimiento, incluso desde antes, porque la parte genética influye demasiado, para que él pueda llegar a un estado de comunicación con sus pares. Y no solo con los de su misma edad, sino con los adultos y con los mayores con los que interrelaciona. Podemos entender que el lenguaje, ya lo decía Pérez, por ejemplo, en su estudio en el 81, tiene muchísimas características: el uso, el contenido, la forma. Lo importante de esto es entender que el niño desde pequeño sabe hablar lenguajes incluso afectivos, que es el lenguaje que tiene con su madre cuando la busca en su necesidad emocional, pero asimismo con su rol de pares para entenderse con sus compañeritos y todo lo que se envuelve dentro de ellos. Personalmente soy muy asiduo a la teoría piagetana del cognitivismo. Sin embargo, otros grandes también lo han estudiado: Chomsky, Vygotsky, Ausubel, ya en antropología también lo menciona. Sin embargo, Piaget menciona una premisa que para mí es fundamental: se necesita el pensamiento antes del lenguaje, es decir, el pensamiento es el sustrato del lenguaje. Básicamente es lo mismo de que el cerebro es el sustrato para la mente. En este caso, el niño necesita haber desarrollado unas habilidades cognitivas para poder llegar a un lenguaje básico, aceptable para su edad de los 5 años, que recordemos que a los 5 años ya tiene un lenguaje muy bueno, muy desarrollado, con características distintivas propias, al punto de que no todo es imitación en el niño, ya genera sus propias oraciones e incluye sus ideas dentro de sus palabras, dentro de la articulación de sus frases. Ya cuando empezamos a la pregunta
que nos concierne en este momento, es fundamental entender que es el medio en que se desenvuelve el niño lo que favorece de manera positiva o negativa el desarrollo de ese lenguaje. Y los medios de comunicación juegan un papel fundamental en ello. Medios de comunicación hoy por hoy casi que son la crianza de los niños, son la nueva nana del siglo XXI, donde unos padres envueltos en un modelo de vida que los obliga a trabajar demasiado. La manera más sencilla es dejarlos viendo televisión o dejarlos en los videojuegos, y terminan estos medios de comunicación motivando y moldeando ese modelo de la forma como el niño se comunica. Pero de ello es que muchos de los hogares basados en exposición a medios de comunicación violentos, agresivos, películas con alto contenido sexual o de violencia verbal o física, son niños que desarrollan esas mismas habilidades comunicativas. Y ahí es lo importante entender: a los 5 años el niño ya tiene una competencia lingüística clara, y si esa competencia lingüística ha sido moldeada por medios de comunicación que no dan la mejor educación o cuyo modelo de lenguaje no es el ideal, el niño va a transmitir exactamente eso, y eso es lo que vamos a poder ver manifiesto. Y ya lo decía, como les mencionaba, Piaget: si el niño empezó a pensar mirando un programa de televisión agresivo, mirando unas redes sociales fuertes, o viendo cómo se comportan los padres a su alrededor o su comunidad cercana de una manera fuerte, agresiva, verbal, física, lo que sea, pues el niño va a manifestar eso mismo. Desde mi concepto, Piaget lo deja muy claro, y para mí los medios de comunicación mal manejados son una muy negativa carga para el desarrollo de la competencia lingüística del niño. Obviamente es mi concepto, podríamos también entrar a hablar de Chomsky y todas sus teorías. Sin embargo, a mí me gusta Piaget porque lo deja muy claro: si dejamos que nuestros niños a los 5 años hayan sido desarrollados por modelos educativos con exposición a medios de comunicación muy agresivos, serán niños que van a tener serios problemas en el lenguaje. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su aporte. Para servir. Estamos con la doctora fonoaudióloga Betty Delgado. Trabaja en Audífonos Alcira Ramírez, y ella nos va a dar su opinión acerca de la pregunta: la influencia de los medios de comunicación en el desarrollo del lenguaje en el niño de 5 años. Doctora, ¿usted cómo ve el desarrollo del lenguaje en un niño de 5 años? Un niño de 5 años debe tener su lenguaje y su desarrollo del lenguaje establecido. Ya a los 5 años están todos los procesos fonéticos, fonológicos completos, de lo cual, si al caso tenemos algunas alteraciones por algunas causas que pueden ser fisiológicas o funcionales, pero de eso no tiene nada que ver con los medios de comunicación, porque el niño ya debe tener establecido su desarrollo del lenguaje. Un niño a los 2, 3 años ya tiene sus primeras frases, sus primeras palabras. Entre 3 y 4 años ya es un tipo conversacional, de lo cual nosotros no podemos decir que el niño nos vaya a hacer un retraso o se nos vaya a detener porque está con los medios de comunicación, como pueden ser el internet, el iPad, todo lo que nos ofrece en este momento la tecnología. No lo veo en ningún momento que nos pueda afectar para el proceso del desarrollo. De pronto, si lo vemos desde otro punto de vista, como para ganar socialización, sí, pero ya no nos va a retrasar el lenguaje. Al contrario, doctora, ¿usted piensa que es positiva la influencia de los medios de comunicación, el internet, la televisión, en el desarrollo del lenguaje de un niño de 5 años? Sí lo vería positivo siempre y cuando haya una buena orientación y un buen apoyo por parte del núcleo familiar y por parte del grupo de docencia o de las personas que estén cerca de él. Es excelente porque hay muchísima ganancia en cuanto a la parte comprensiva y expresiva del lenguaje, que se deben manejar tanto tiempos como lo que se va a trabajar con el niño. No quiere decir que le vamos a dar la libertad de estar todo el tiempo ahí sin ninguna vigilancia de una persona adulta que sepa qué es lo que el niño quiere aprender y qué es lo que se le quiere informar por medio de este medio. Ok, doctora, es claro que el desarrollo del niño a los 5 años
en el lenguaje ya debe de estar establecido. Debe estar establecido. Si no lo tiene establecido, hay que hablar con algunos de los profesionales que nos van a orientar si el niño de pronto tiene una disminución auditiva, si el niño tiene algún frenillo, si el niño tiene algún, digámoslo así, un retraso cognitivo, pues hay que consultar con un especialista, a quien nos diga el pediatra, que es la primera persona que tiene contacto con ellos, para mirar el por qué el niño tiene un retraso en el desarrollo del lenguaje y de esa misma manera poderle colaborar y sacarlo adelante. Pero ya no quiere decir que el niño se nos vaya a quedar sin lenguaje, porque el niño a los 5 años, vuelvo y reitero, debe estar establecido su lenguaje expresivo y comprensivo. Doctora, muchísimas gracias. Señora, Y muchísimas gracias también a Audífonos Alcira Ramírez por permitirnos hablar con usted. Bueno. Gracias, doctora. Durante las investigaciones adelantadas para llevar a cabo este trabajo, podemos concluir que la influencia de la televisión en el desarrollo del lenguaje de los niños de 5 años está mediada por la interacción que se tenga con los padres en el proceso de desarrollo de sus habilidades lingüísticas, ya que son ellos quienes pueden llegar a mediar la interacción que se ejerza por parte de la televisión en la permeabilización comunicativa de los niños. Es decir, que solo puede existir una influencia negativa de la televisión en el lenguaje si un niño no encuentra con quién experimentar la función principal de éste, que es la comunicación, y muta su ejecución si solo es un receptor pasivo de la misma, y al ver el medio de comunicación de su preferencia no encuentra a quién manifestarle sus experiencias adquiridas.